Bueno, pues estamos aquí como hemos prometido, lo prometido es deuda, son las 8. A ver, esto que nos... a ver, vale. Son las 8:01 y 2. Y bueno, ya estamos aquí para hablar de leyes de propiedad intelectual. Voy a esperar a que entre Nuria de The Legal Hat, que está aquí. Vamos a ver. Un momentito. A ver, Nuria, transmitir. Veamos. Está entrando Nuria, ¿eh? Un segundito, darnos unos minutos que nos conectemos. Parece que entra por aquí. ¡Bien! A ver, Nuria, a ver si te escucho bien. Yo no te escucho. ¿Tú me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, eso es que estaba tardando un poquito. Bien. Todos los demás nos escucháis, ¿no? Hola, Eva. Bien. Ay, qué bien, Eva. Mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Estamos un poco abrumadas, Nuria y yo, porque es verdad que ha sido, bueno, hemos tenido una acogida súper intensa e interesante con este tema. Yo el otro día le decía a Nuria, nunca en la vida me había pensado que me podía llegar a gustar el derecho y mira, perdón, pues ya no solo parece que me gusta a mí, sino que al final, oye, parece que le va a gustar también al resto de la gente. Pero bueno, vamos a entrar un poquito. Lo primero que quiero hacer, voy a quitar, es que no sé si salen mis notificaciones en la pantalla, pero bueno. Lo primero que quiero hacer, lógicamente, es presentaros a Nuria. Nuria de Legal Hat es una abogada experta en derechos de propiedad intelectual. Nuria, cuéntanos un poquito, tu bufete, ¿qué tipo de temas lleva? ¿Qué tipo de clientes sueles tener? Hola, Pelayo. Hola, pues encantada de estar con vosotros y os comento un poco. Lo que nosotros intentamos hacer con The Legal Hat es un poco ayudar al emprendedor y en este caso evidentemente a fotógrafos también en todo aquello que es su día a día. O sea, desde evidentemente muy orientado a lo que es la propiedad intelectual y la protección de sus derechos, pero también en todo lo que pueden ser, por ejemplo, temas de protección de datos, que ahora está muy, se habla mucho del tema, temas Eso de... es. Por ejemplo, con fotógrafos trabajamos mucho el tema de contratos. Justamente también va muy ligado a lo que decíamos, ¿no? De proteger esos derechos de propiedad intelectual, muy bien fijarlo en contratos, sea con agencias, con clientes, etcétera, etcétera, o incluso también desde wedding planners o todo Claro. digamos, el sector que se mueve un poco en lo que haces tú, de hecho, ese entorno, ¿no? Sí. De fotógrafo. Exacto. Y aquí estamos ayudando a eso. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver si cada vez somos más los que nos vamos informando sobre nuestros derechos y nuestras limitaciones en este mundo de la era digital que estamos viviendo ahora, en el que la comunicación se ha convertido de repente en algo tan inmediato y tan brutal, en el que todos somos ya susceptibles de ser publicadores de cosas, o sea, de ser revistas, televisiones, pues como ahora mismo este directo que estamos haciendo, ¿no? Que al final, bueno, es en un foro más pequeño, pero es como si fuera una pequeña entrevista en televisión, ¿no? Y esto es lo que ha hecho precisamente todo este progreso en las redes sociales y en la comunicación, que algunos derechos bueno, sobre todo de la gente que nos dedicamos a temas de imagen y tal, porque al final hoy en día una imagen no es que valga más mal que mil palabras, porque no estoy muy de acuerdo con esa afirmación, pero al final es fundamental. Pues al final muchos de nuestros derechos se ven vulnerados, porque al final todo el mundo es susceptible de coger imágenes o de coger textos o de coger música. Exacto. O de coger lo que sea y publicarlo, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar no solamente de fotografía, sino de otras muchas cosas que también tienen derechos, pues de arquitectura, de objetos, bueno, pues de vestidos o de cosas que tienen a veces propiedad intelectual también, ¿verdad? Exacto, o sea, yo creo que al final es un poco el concienciar. Yo muchas veces digo, hay como una super frase de Spiderman que a mí me encanta, que dice, o sea, todo debe llevar una gran responsabilidad. Y al final es eso, el hecho de que nosotros podamos hoy en día acceder a redes sociales, blogs, plataformas en las que podemos captar millón de información, también hace Sí. que tengamos que ser conscientes de qué podemos y no podemos hacer con esto. Exacto, exacto. Que podemos comunicar, pero que hay que hacerlo, que todo tiene unas bases y que hay unas limitaciones en cómo se comunican las cosas y de qué manera hay que publicarlas, ¿no? Y comunicarlas. Bueno, pues vamos a entrar un poco en tema. Entonces, lo que sí que os voy a pedir a todos los que estáis entrando a vernos, muchísimas gracias, es que tengáis un poquitín de paciencia, porque creo que este directo nos va a llevar más de una hora. Es posible que se corte, ya sabéis que a la hora se corta la comunicación, volveremos a reconectar si es que no hemos terminado antes.
manteneros todos ahí al hilo. Y bueno, vamos a estructurar un poco esto de la siguiente manera. Os vamos a contar un poquitín, así a voz de pronto, pues en qué consisten los derechos de propiedad intelectual y bueno, y cuáles son, y os vamos a estructurar un poquito para que los entendáis un poquito mejor. Y luego ya vamos a ir poniendo ejemplos, ¿vale? Que yo creo que esta va a ser la manera un poco más ilustrativa de que se entienda todo de lo que vamos a hablar. Bueno, pues empezamos, ¿no? Lo primero de lo que vamos a hablar, ¿qué es la fotografía? Bueno, pues la fotografía es, bueno, que sepáis que tengo aquí mis apuntes, ¿eh? Está todo súper preparado. Bueno, la fotografía es una creación intelectual, ¿vale? Y como todas las creaciones está sujeta a una propiedad. Por esto siempre hablamos de propiedad intelectual, ¿vale? Esto es igual, pues, que un alfarero, ¿no? Pues que hace sus vasijas, pues él es el creador y propietario de las vasijas, pues igual es lo que pasa que la propiedad intelectual en general hablamos de cosas que son más intangibles, ¿no? No tan tangibles, un poco más subjetivas. Bien, dice el artículo 1, y voy a leerlo textual, de la Ley de Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual es de una obra literaria, artística o científica, corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Y el artículo 10.1 nos dice, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido o que se invente en un futuro. Vale, esta es la base, ¿no? ¿Algo que añadir por ahí, Nuria? No, perfecto. Vale, bueno, es que estamos empezando, o sea que dentro de fotografía, que aquí vamos a irnos más a la materia de la fotografía, la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 128, nos va a distinguir entre dos tipos de fotografía, mera fotografía o obra fotográfica, ¿vale? Bueno, esto vamos a intentar no extendernos mucho, ¿vale? La obra fotográfica básicamente es aquella que exige, que es considerada un trabajo complejo en el que intervienen creatividad, habilidad, destreza y conocimientos en materia fotográfica, ¿vale? Se suele componer de tres partes, que es preparatoria, fijación y revelado retoque. Y, bueno, tiene una serie de derechos que difieren de los que son mera fotografía, ¿verdad, Nuria? Sí, exacto. ¿Sí? De hecho, yo ¿La mera fotografía? Sí, no, te comentaba eso, que siempre a veces me preguntan, pero ¿cuál es la diferencia? Y es justo lo que tú has comentado, cuando hay esas tres fases, esa preparación de la fotografía, esa captación de la fotografía y sobre todo ese revelado retoque. Yo pongo a veces, o clientes que me comentan, digo, tú piensa cuando vas a echar una fotografía sin más, que de hecho la miras y dices, no sé qué hacer con esta fotografía, eso podría ser una mera fotografía. Cambio, exacto. una vuestra mucho más pensada o propio, por ejemplo, hacéis una boda, eso ya son obras fotográficas. Que vosotros ahí lo habéis pensado, lo habéis estructurado, luego tiene otra edición, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante entender la separación. Sí, sobre todo porque además cuando hablemos también es verdad, cuando hay gente que a veces nos dice, bueno, es que una boda es un evento en el que a veces la fotografía es una cosa más bien fortuita o tal. Dices, sí, pero dentro de ese fortuito, primero, el evento está preparado, estructurado y sabemos y somos conocedores de qué va a pasar en cada momento del evento, ¿no? Y luego al final el fotógrafo también, a base de trabajo, también desarrolla como esa intuición que le hace poder adelantarse al suceso en sí y casi, bueno, sí, a veces el fotón, o como dicen muchos, sucede casi por casualidad, pero realmente no es tanta la casualidad de que tú estés en ese sitio y en ese momento, ¿no? O sea que, bueno, en fin. Aquí, bueno, me gustaría leeros un texto que lo tengo por aquí, hablando un poco de fotografía y tal. El texto, bueno, yo me he intentado informar durante todo este tiempo, me he ido leyendo cositas y hay un texto que es Los derechos sobre las fotografías y sus limitaciones de Fernando Bondía Román y me gustó mucho una parte en la que un poco hablaba de esto de la originalidad en las fotografías que quiero leer textual, ¿vale? Fijaros que estoy nombrando al autor porque hay que citar al autor de los textos también, ¿vale? O sea que estamos en lo mismo, igual que se nombra a los autores de las fotografías, se nombra a los autores de los textos. Bien, pues respecto a la originalidad en las fotografías, viene a decir, un mismo objeto, paisaje, motivo o escena puede ser captado a través de las técnicas fotográficas por personas distintas, mereciendo la fotografía diferente calificación según la capacidad intelectual, sensibilidad, creatividad artística, intuición, lo que hablábamos antes, e incluso dominio de la técnica de quien la haya realizado, ¿vale? Ello supone que toda fotografía que implique un trabajo de planeamiento y concepción en el que intervenga el esfuerzo intelectual
la capacidad creativa, el talento y la personalidad del fotógrafo deberá considerarse original. Y, bueno, entre otros de los párrafos nos pone, basta con que lleve el sello de la personalidad de su autor, que sea una creación intelectual propia, que constituya una manera personal de ver el mundo a través de la luz, que es el lenguaje de la fotografía. Bueno, yo creo que más claro que esto, agua, para definir ya cuál es la diferencia entre mera fotografía y obra fotográfica. Bien, como ya hemos visto este tema, sí que os tenemos que contar que ambos, tanto mera fotografía como obra fotográfica, tienen diferentes derechos, ¿no? La mera fotografía carece de derechos morales, ahora os los vamos a explicar, y dentro de los derechos de explotación carece también del derecho a transformación, y la obra fotográfica tiene todos esos derechos. Vale, vamos a explicar, voy a intentar explicar de una manera un poco clara qué son los derechos morales y los derechos de explotación. Yo siempre lo equiparo a cómo tratas o compensas a un trabajador de una compañía, ¿no? Imagínate que tienes una empresa y tienes un trabajador. Tienes dos maneras de incentivarle, ¿no? Una es el reconocimiento a su trabajo y otra es incentivarle económicamente, ¿no? O sea, por un lado es la palmadita en la espalda de que bien lo haces fenomenal, y por otro lado es, bueno, pues te lo voy a compensar económicamente. Para mí esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, tendríamos, y os lo enseño para que lo veáis. ¿Se ve bien o se ve del revés? Se ve al revés. ¡Ay, se ve al revés! No había contado yo con esto. Bueno, si lo llego a saber, le doy la vuelta. Bueno, en fin, derechos morales. Irrenunciables, inalienables, imprescriptibles y pueden heredarse. Derechos de explotación, que son los que nos van a dar esa compensación económica sobre la fotografía. Se pueden ceder, son independientes, compatibles y acumulables, ¿vale? Vale, vamos a verlos. Esto lo tenemos que contar, chicos. Es que esta es la base por la cual vamos a hablar luego del resto. Derechos morales. Si te parece, yo los enumero y tú nos los explicas, Nuria, ¿vale? Perfecto. Hemos dicho que los derechos morales son irrenunciables, inalienables, imprescriptibles y que pueden heredarse, y dentro de ellos tendríamos el derecho de divulgación o inédito. Vale, Explícanoslo, Nuria. Podemos hacer como mini bloques, pero al final, por ejemplo, el derecho a la divulgación o de inédito en este caso es el derecho a que vosotros en este caso pongamos en el contexto que sois el fotógrafo. Sois quien tiene la elección y la decisión si quiere hacer público ese trabajo, esa fotografía. Y la potestad de si quiero o no divulgar mi fotografía. Después, y en qué forma, evidentemente, o sea, en qué contexto, en qué forma quiero hacer. Después, también decidir el tema de si quiero exigir o no. Bueno, el tema de la eternidad lo dejamos después, pero en este caso es cómo quiero que se haga esta divulgación, que se haga bajo mi nombre, que se haga, pues, por ejemplo, con un seudónimo o incluso anónimamente. A veces hay clientes que me preguntan, bueno, si es anónimo, ¿qué pasa? Hay unas consecuencias también de publicar un trabajo anónimo. Entonces también a veces es importante tenerlo presente. Pero bueno, centrándonos, o sea, el derecho a la divulgación sería esa potestad de decidir cómo quiero, si es que quiero divulgar y si quiero que aparezca mi nombre, ¿no?, relacionado con la misma. Vale. Clarísimo. Derecho de paternidad sobre la obra. Cuéntanos. Exacto, o sea, vendría a ser el hecho de que se me nombre, ¿no?, como que es un poco el centro de este directo. O sea, queremos o no. Y aparte yo siempre lo remarco, acordémonos que el derecho, o sea, el derecho a que se nos nombre como autores de nuestra obra, en este caso, en el ejemplo, podría ser la fotografía, es un derecho moral y, como bien has apuntado, es un derecho irrenunciable. Exactamente. Después podemos pactar y lo hablaremos, qué pasa en un caso de agencias o qué pasa en determinados casos, pero es un derecho que tienes como autor sí o sí. Por mucho dinero que alguien te pague, nunca te estará comprando ese derecho, porque está dentro del bloque de los derechos morales, no de explotación. Claro, porque luego muchas veces te encuentras con la respuesta de, es que yo te estoy pagando por hacer un trabajo y entonces no te voy a hacer publicidad, además, y es como, no es que me estés haciendo publicidad, es que estás simplemente explicando que esas fotografías son mías y yo no te estoy pidiendo que me nombres como autor para salirme beneficiada de que me hagas publicidad, que todo lo contrario, lo que quiero es que si de repente alguien quiere usar esas fotografías, tenga el conocimiento de que me pertenecen a mí y que sea a mí, o sea, que es a mí a quien tiene que acudir, ¿no?, para esto. Las preguntas de Ángeles,
luego van las preguntas. Ahora estamos explicando un poquito y luego entraremos en turno de preguntas y os contaremos un poquito cosas, ¿vale? Bueno, yo creo que ese es clarísimo. Luego tendríamos el derecho a la integridad de la obra. Vale, esto al final, porque a veces hay bastantes dudas en lo que es el concepto, que seguro que lo mencionaremos después cuando hablemos de los derechos de explotación, de lo que es el concepto de derecho de integridad versus el derecho de transformación. ¿Vale? Entonces, ahora sí que es el de integridad y luego lo comparamos con el de transformación. Al final, el de integridad es que yo como ahora, por ejemplo, de una fotografía, o a veces se puede ver incluso más evidente en algún tipo de obra, escultura, ¿no? O sea, ¿qué derecho tengo a que no se altere mi obra? O sea, que se produzca. Va muy relacionado a un aspecto negativo. Es decir, pues a lo mejor has cogido mi obra, esta fotografía, lo que decíamos, y has hecho un acto que ha hecho que se transforme o se altere la propia FIA y eso le cause un perjuicio. Entonces, vería orientado el derecho a la integridad, al conservar la obra tal cual la concebía su creador. Muy bien. Y luego, bueno, habría alguno más, ¿no? Yo creo, pero estos son como, digamos, los más importantes, porque luego también tenemos el derecho a la retirada de la obra, porque una obra se puede publicar, pero en un momento dado el autor puede decidir que la obra se retire. Exacto. Pagando el coste de los perjuicios económicos que tenga el tercero, ¿no? Que ha publicado. Eso es importante tenerlo en cuenta. No es a simple capricho que nosotros podamos decir, bueno, pues retira la obra, sino que tendremos que hacer frente al perjuicio económico que esa persona que tenía esa obra le pueda llegar a causar. Vale. Bueno, pues hemos visto los derechos morales, ¿vale? Entonces vamos a pasar a los derechos de explotación, que son los que ya sí que podríamos ceder, ¿vale? Los derechos de explotación se pueden ceder y tienen una duración, cuando hablamos de obra fotográfica, no de mera fotografía. En mera fotografía tendrían una duración de 25 años desde el 1 de enero al año siguiente a la toma de la fotografía. Pero cuando hablamos ya de obras fotográficas, que es lo que nos interesa, estos derechos tienen una duración de 70 años, de hasta 70 años después de la muerte del autor, ¿vale? Y de hecho se heredan, ¿no? Los derechos de explotación, ¿verdad, Nuria? Exacto. Son Bueno, dentro de los derechos de explotación, digamos que los 4 más importantes, que son los que vamos a ver, son el derecho de distribución, que refleja el artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual. Cuéntanoslo. Mira, exacto. El de distribución sería el poner, o sea, a disposición por primera vez de un tercero nuestra obra, ¿no? O sea, imaginemos, pues no sé, es que quizá va muy ligado normalmente el de distribución con el de reproducción, porque al final, si bien el concepto de distribución es, yo lo pongo a disposición de un tercero, la reproducción sería un poco el soporte mediante el soporte. Claro. Exacto. Pongo a distribución, por ejemplo, imaginaros que estamos en una exposición y estáis exponiendo vuestras fotografías, pues esa fotografía colgada pues, en un marco, eso en el fondo es una reproducción, pero que lleva integrado una distribución. Eso es, vale, y la reproducción, o sea, pues hemos visto esto, hemos entrado ya a hablar un poco al derecho de reproducción, que era el siguiente, ¿no? Que es el artículo 18, pero bueno, que ya lo acabas de explicar también. Un ejemplo claro, pues por ejemplo, sería una fotografía en una portada en un libro. Para publicarnos una foto de una portada en un libro, nos tendrían que pedir el derecho de distribución y el derecho de reproducción, en este caso, ¿no? Exacto. Luego tendríamos el derecho de comunicación pública, que es el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual. Exacto, es al final es coger esa obra y ponerla en un canal que permita distribuirla a una densidad mayor de personas. Pues, por ejemplo, el ejemplo que poníamos de la comunicación, pues no sería una comunicación pública, porque estás en un espacio en el que permites que mucha gente pueda tener acceso a esa obra. Pero digamos y un ejemplo de comunicación pública sería Internet también, ¿no? En este caso, Internet, redes sociales y tal, ¿no? Un canal de comunicación, televisión, etcétera. O sea, al final es lo que permite llegar a una mayor difusión de personas respecto a la obra. O sea, que tengan visibilidad de esa obra muchas más personas. Muy bien. Bueno, y el último que nos quedaría por ver sería el derecho de transformación, que es el 21, el artículo 21, que exacto, es un poco el que vimos. Sí, explícalo bien. Exacto, ligado o no ligado al derecho a la integridad. Decíamos que el derecho moral, insisto, moral, algo irrenunciable, que es ese derecho a la integridad, es que se nos respete la obra tal cual la hemos creado. Entonces, transformación viene más pensado en lo que conocemos como obras derivadas, ¿vale? Es decir, yo cojo una obra de una determinada persona y procedo a transformarla. Y esa transformación
sin dañar la obra original, y esa transformación partiendo de la idea que tengo el permiso del autor Exacto, de fotografía, exactamente. para poder hacer ese acto de transformación. Entonces obtengo, digamos, una obra nueva que le voy a llamar obra derivada. El ejemplo más común que se llama de este tipo de derecho es las versiones de canciones, por ejemplo. Pues yo tengo una canción, entonces viene un tercero y hace una versión de esa canción, por lo tanto es una nueva obra, y como nueva obra adquiere una serie de derechos, le vamos a denominar obra derivada, pero lo que quede claro es que no va a poder hacerlo si no tiene los derechos del autor de la canción original. Exacto, nosotros hicimos hace poco, bueno, mi marido es productor musical, y hicimos hace poco, bueno, pues una campaña que llevaba una canción de Mecano. Bueno, está ahora mismo en televisión, y hubo que pedir los permisos pertinentes para hacer esas modificaciones, para hacer el cover de ese tema, ¿no? Pues en fotografía exactamente igual, en literatura pasa exactamente lo mismo. Al final es esto, es respetar la integridad de la obra artística de los autores, sea cual sea pues la obra en sí, ¿no? Bueno, pues De hecho, y luego ya estaría... Sí, dime, Nuria, dime. te iba a comentar que es que a veces yo creo que al final es un tema de sentido común, es decir, cuando nosotros vamos a hacer Sí. cualquier tipo de acción, de mira, pues voy a hacer un post y voy a coger una foto de aquí o un texto que he visto de allí, algo que no hemos creado y vamos a utilizar, partamos de la idea, por regla general, que es de algo. Entonces, por lo tanto, tenemos una serie de obligaciones. No quiere decir que no podamos usarlo, que eso lo comentamos seguramente un poco más adelante, porque puede ser que esa persona o ese creador pues ha determinado un sistema de licencias y puede utilizarse su contenido, etcétera, etcétera. Pero partamos de que es de alguien y respetar ese derecho. Claro. Bueno, en el caso de los derechos de explotación, por ejemplo, los fotógrafos nos encontramos casi siempre cuando trabajamos con marcas, ¿no? A ver, partimos de la base de que siempre que trabajemos con agencias o que trabajemos con marcas, hay que firmar, o con quien sea, hay que firmar contratos. Que esto es una cosa que la gente no acaba de tener muy claro. O sea, hagamos lo que vayamos a hacer, hay que firmar contratos, hay que tener la cesión de los derechos de imagen para saber si podemos publicar, o las marcas tienen que tener nuestra cesión de los derechos de explotación para poder utilizar las imágenes en pues en el ámbito en el que se vayan a utilizar, ¿no? Eso sí, de los derechos de explotación, los derechos morales, bueno, da igual que firmásemos realmente un contrato en el que se nos exigiese, ¿no? el ceder derechos morales, porque realmente iría contra la ley, o sea, no tendría validez legal, ¿no? Exacto, es como si no existiera esa cesión. Bueno, ahora vamos a poner casos, ¿no? Ahora que estamos viendo un poquito... Vale. Llegamos a la parte un poco de presupuestos y cesión de derechos, que es lo que veníamos hablando. Bueno, yo he de decir que, bueno, a la hora de elaborar, es que esto de saber este tipo de cosas es importante a la hora de poder elaborar presupuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora, cuando a mí una marca me llega y me pide un presupuesto para hacer X, tengo que valorar una serie de cosas a la hora de poder presupuestar, ¿no? Una es la logística que voy a necesitar a la hora de preparar, realizar y postproducir las fotografías, ¿vale? Otra sería el tiempo que me va a llevar el encargo, lógicamente. La duración y limitación territorial, esto es súper importante, de la cesión de los derechos de explotación, porque muchas veces cuando hablamos de derechos de explotación nos encontramos con que las agencias no nos limitan, o sea, no ponen una limitación, sino que pretenden que tener un derecho a perpetuidad de las imágenes, ¿no? Y yo creo que esto es un error, porque al final hay que poner siempre, y tiene que estar delimitado en el contrato, una limitación temporal y territorial. Es decir, pues oye, estas fotografías van a poder usarse pues por el plazo de un año. Generalmente las licencias suelen ser por un año o por el tiempo que vaya a durar la campaña, y en un territorio concreto. Es lógico, o sea, y es muy lógico pensar, y súper razonable, que lógicamente no puede tener el mismo valor un presupuesto para unas fotografías que se van a explotar a nivel mundial a unas fotografías que se van a explotar a nivel territorial, a nivel de España, por ejemplo, ¿no? O comarcal o lo que sea, ¿no? Con lo cual, esto el poner duración y limitación del uso de las fotografías es importante, y es una cosa que no se suele hacer demasiado. Y después, ya lógicamente, a la hora de presupuestar los soportes en los que se van a reproducir y distribuir la obra.
No es lo Exacto. mismo tampoco el valor económico de una obra que va a utilizarse únicamente en redes sociales, por ejemplo, para promoción en redes sociales, marketing digital, que una obra para la que va a utilizarse en carteles de 40 metros, imagínate. Además, entre otras cosas, toda esta información es necesaria porque la logística cambia a la hora de hacer un estilo de fotografía u otra, ¿no? Pero sí que estos 4 temas son importantes contemplarlos. Y lo de las licencias, fíjate, en música está a la orden del día, Nuria, pero en fotografía no. O sea, te piden sesiones un poco a perpetuidad, o sea, sin límite de territorios. Exacto, y sobre todo muchas veces si no caemos en pensarlo, en también incluso limitar los propios derechos de explotación que otorgas, porque pensamos en, vale, pues me están pagando por los derechos de explotación, y a lo mejor resulta que para el contexto y valorando con el presupuesto que tienen pues esa empresa, por ejemplo, para hacer esa campaña, a ti no te interesa darle el derecho a transformación y que el día de mañana puedan ir transformando tus fotografías, o a lo mejor no te interesa. Siento que a veces que normalmente, ya os digo, por vuestro contexto o tipo de trabajo se acostumbra Sí. a dar el 100% de los derechos que hemos comentado, especialmente de explotación, pero que no está de más a la hora de hacer esos presupuestos que os hagáis esa pregunta. Evidentemente, lo que comentabas, sobre todo limitación territorial, sobre todo es súper importante, tema de limitación de eso. A mí me pasó con un cliente que me decía, es que a mí me mandaron para hacer unas fotografías, para hacer una campaña de moda para unas tiendas y hacer unos pósters de un determinado tamaño, y es que me he encontrado en los en las paradas de pósters con mi campaña y yo no tenía ni idea, o sea, me lo dijo un amigo mediante WhatsApp. O sea, entonces, creo que Claro. también es importante el poder limitar eso y también hacerse esa reflexión de si es necesario ceder la totalidad de esos derechos de explotación. Sí, porque, bueno, es verdad que lo de ceder el derecho de transformación, a ver, es complicado. Yo entiendo, lógicamente, que una marca a veces necesita transformar lo que es pues en diferentes tipos de archivos, que ahí no entraríamos en una transformación de la obra visual como tal, ¿no? Pero sí que yo he tenido contratos en los que sí que se me ha pedido, oye, queremos poder transformar bueno, no sé, hay tantos tipos de archivos diferentes que es una locura, no te sabría decir ahora mismo, ¿no? Pero luego sí que, claro, luego quieren meter a más pues, por carteles o textos o modifican la imagen, no tal cual, ¿eh? Entonces, claro, y luego es verdad que cuando estás hablando ya con agencias, casi ninguna marca quiere nombrarte como autor. Y esto es complejo. Aquí sí que quiero que entremos un poco más a fondo, porque lógicamente si hacemos, por ejemplo, entiendo que si hago una campaña para una marca que se va a utilizar, que lo que va a hacer es utilizar las fotografías, por ejemplo, para publicidad en prensa, imagínate, una hoja completa, ¿no? Uh-huh. Entiendo que no hay un lugar lógico en el que nombrar al autor, ¿no? Y entonces ahí se omite. Eh, pero luego, por ejemplo, en marketing digital, ahí sí que hay un espacio en el que poder nombrar y generalmente no quieren. ¿Qué opinas de Exacto, esto? exacto. Este es un punto, es lo de siempre, ¿no? Lo que se está haciendo y en lo que muchas veces, a veces, de hecho, clientes me lo decís, ¿no? De, no, mira, es que yo tampoco no quiero ponerme de mala con la agencia para no tener problemas, o la práctica no es que se mencione al fotógrafo, etcétera, etcétera. Parte de la idea que tenemos que tener en consideración que, cogiéndolo con pinzas, pero que la ley nos establece que si una obra es anónima, los derechos automáticamente de explotación corresponden a la persona que hace la comunicación pública. O sea, automáticamente. Y por suerte, Sí. las agencias no lo deben saber, porque es que si no ya dirían, pues no tengo por qué pagar esa obra, ¿no? Pero bueno, siempre evidentemente con el conocimiento del autor en este caso. Pero a lo que me refiero es que sí que es cierto que esa es la forma de hacer, pero sí que debería apretarse un poco más este tema, porque tenemos que intentar forzar un poco el cambio de mentalidad. ¿De acuerdo? O a lo mejor establecerte, bueno, yo entiendo que a lo mejor entiendo por decirte porque sé que funciona un poco así, pero entiendo que a lo mejor en un catálogo no va a mencionar quién es el fotógrafo, pero puede que en sus redes sociales sí que tiene Claro. a disposición facilidad para poder hacerlo. Entonces, yo creo que eso sí que tenemos que apretar un poco a los proveedores o a los clientes que vamos a tener para que en algún momento, en algún contexto, se nos pueda nombrar. Ya no solo por lo que comentabas tú ¿No? antes, ya no solo por un tema. Claro, claro. Yo entiendo Claro, que si haces una campaña o una promoción muy larga para marketing digital, que te estén nombrando en cada una de las imágenes es un poco rollo, sobre todo para el que recibe la información, ¿no?
pero es que en algún momento se pueda figurar, porque al final es lo que hablábamos antes también, Nuria, que todas esas imágenes son susceptibles de que se cojan y se compartan, algunas más y otras menos. Es verdad que con el tema de productos, o sea, lo que es el producto en sí, es menos viralizable, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de personajes públicos, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Por ejemplo, yo hace poco hablaba con una persona que en su día llevaba una agencia muy gorda de paparazzis y se nos ha ido bueno, pues se ha estropeado el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque al final, como han proliferado tanto las redes sociales, dices que los propios famosos son los que hacen sus fotografías y las publican. Y claro, ahora vamos a hablar de Facebook e Instagram, ¿no? Y de las condiciones de uso, pero como cuando tú publicas en Instagram y Facebook estás teniendo licencias de uso, cualquiera es susceptible de coger esa foto y compartirla. Y las revistas muchas veces tiran de ese material. Entonces, claro, ya no hay tanto trabajo de paparazzi como antes, ¿no? Sigue habiendo, pero no hay tanto. O sea, desde luego se ha reducido en muchísima medida. ¿Por qué te estaba contando yo esto? No, de que mencionen o no, o sea, en las publicaciones, pues, las agencias, tú si haces una campaña de marketing. Claro. Exacto, por eso venía, exacto. Porque luego, pues, cuando haces, por ejemplo, fotografía de un personaje público, yo siempre digo, si vais a publicar, tenéis que nombrarme, ¿no? O por lo menos en algún sitio que se sepa, así que si alguien, si de repente una revista quiere coger esa fotografía y publicarla, que no pueda acogerse a decir, es que no vi en ningún sitio, ¿no? Es que por más que indagué, no supe nunca a quién pertenecía la fotografía. Y oye, siempre puedes preguntar a la persona retratada, ¿no? Pero bueno, que en algún lugar figure que esa foto te pertenece para que si alguien la quiere publicar, sepa a dónde tiene que recurrir, a quién tiene que preguntar y pedir permiso, ¿no? Que en este caso son los fotógrafos siempre, ¿eh? Siempre. Bueno, y los fotografiados que tienen derechos de imagen. Vale, bueno, fotógrafos asalariados, ya, bueno, lo hemos puesto aquí como un tema interesante porque es verdad que hay veces que me pregunta gente que está empezando en la fotografía, oye, si acabo trabajando para un medio, para una agencia, pues para un periódico, para un tal, ¿qué sucede? ¿Qué suele suceder con los fotógrafos asalariados? Normalmente suelen tener un contrato, ¿no? En el que tienen determinados derechos. Exacto, es súper importante que entendamos que la propiedad intelectual, lo que son la asunción de los derechos, diferencia si tú ese derecho o esa obra la has creado en un contexto de yo soy, por ejemplo, en nuestro caso, un fotógrafo freelance y yo he creado mi obra, por lo tanto, automáticamente yo tengo esos derechos, sean los morales, sean los de explotación. En cambio, si yo trabajo como asalariado, se entiende que toda obra que yo cree en el contexto o las horas de trabajo para las cuales estoy trabajando para ese empleador, por decirlo así, bien, los derechos morales serán míos porque sí o sí son irrenunciables, pero todo el derecho de explotación va a pertenecer a la empresa, en este caso, al empleador. Yo siempre pongo un ejemplo súper claro en tema, por ejemplo, imagínate un ingeniero que es un freelance, saca una nueva tecnología y va a realizar una patente. Esa patente es suya sí o sí. Ahora, si esa tecnología que él ha creado, el protocolo para crear una cosa nueva, está dando lugar a una protección mediante patente, lo ha hecho durante sus horas de trabajo en la empresa, esa patente será de la empresa. Pues eso es un poco una idea parecida. Vale. Pepa, contesté tu pregunta, las preguntas las vamos a hacer ahora en un ratito, ¿vale? Estamos primero contando un poquito generalidades de los derechos de autor y ahora entraremos en turnos de preguntas y en resolver las preguntas que nos habéis ido mandando, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a entrar, sí, en la parte más interesante, que quizás, bueno, a ver lo que nos da tiempo, pero es verdad que Nuria antes me decía, bueno, vamos a hablar de Facebook e Instagram y de las condiciones de uso, de qué sucede cuando publicamos fotos en redes sociales, ¿no? Vamos a ver qué tal, vamos a ver si luego tenéis muchas preguntas al respecto y ya veremos si hace falta que hagamos un directo específicamente hablando sobre esto, porque yo creo que es al final lo que más le interesa a la gente, ¿no? Las redes sociales, que es básicamente por lo que estamos aquí. Al principio ya he empezado diciendo lo que al final estamos en la era de la comunicación y que todo ha cambiado porque antes nuestros derechos no se vulneraban porque realmente la única posibilidad de que nuestras fotos se publicaran era en prensa escrita o bien que saliesen en televisión o en algún soporte tangible, ¿no? Y ahora no, ahora tenemos las redes sociales en las que todo es publicable, ¿no? Y todo se comparte. Bueno, pues vamos a hablar de las condiciones de uso, que es algo que mucha gente
Gracias, bonitas. Mis chicas de instantánea y toma primera, que son más monas. Bueno, la gente no se suele leer las condiciones de uso a la hora de meterse en Instagram y publicar y de tener perfiles públicos. Entonces, lo voy a contar literal, lo que pone en la red social sobre esto, ¿no? Cuando publicamos algo, contenido en las redes sociales, concedemos licencia mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable y exenta de pagos por derechos de autor para alojar, distribuir, modificar, mantener, reproducir, mostrar o comunicar públicamente y traducir tu contenido, así como para crear contenido derivado. Cuando publicas contenido o información con configuración público, significa que permites que todas las personas, incluidas aquellas ajenas a Facebook, accedan y usen dicha información y la asocien a ti, por ejemplo, con tu nombre o tu foto de perfil. Bueno, explícanos esto como para gente de calle, todo muy ducha en leyes. Exacto, o sea, es un tema, no es para nada complejo, simplemente que creo que todos intentamos siempre como evitarlo o no hacerle caso. Yo siempre digo, cuando nosotros entramos en una red social, esas páginas tan rápido que pasamos y que ponemos OK a todo, no sabemos que estamos realmente vendiendo media vida, que digo yo. O sea, al final ellos, o sea, las plataformas como Facebook, como Instagram, y mencionaría estas dos porque de forma bastante diferente en cuanto a los derechos. Sí. Al final ellos te dan un servicio, ¿no?, de comunicación, de difusión, etcétera, etcétera, y a cambio hemos de pensar de que no trabajan de forma gratuita. O sea, ¿con qué les pagamos por ese servicio? Muy sencillo, con datos. O sea, con datos desde fotografías, información de geolocalización, etcétera, etcétera. Entonces, centrémonos en las fotografías. ¿Quién lo has leído? O sea, cuando en estas condiciones, en el caso, por ejemplo, de Facebook, y os digo Instagram porque sabemos que están bajo unas normativas, si no idénticas, muy, muy parecidas. Entonces, sí, muy similares. Cuando decimos, exacto, con esa fotografía que subimos a Facebook, ¿qué ocurre? Pues dice que le otorgamos una licencia mundial, o sea, para todo el territorio a nivel mundial, para que puedan transferir, sublicenciar, exenta de pagos adicionales a ti por ser autor de esa fotografía, pueden modificarla, distribuirla, reproducirla en otros o con terceros. Entonces, a veces, de hecho, de cómo puede ser, ¿no?, que de un medio de comunicación, por ejemplo, pues pueda obtener una fotografía de persona, porque es un tema informativo que, bueno, aquí podemos hacer un paréntesis de cuando es derecho a la información versus derecho a propia imagen versus etcétera, etcétera, ¿no? Pero pongamos que ese medio de comunicación coge imágenes que están en nuestro... Lo hemos permitido. Conclusión. O sea, la conclusión es que nosotros hemos dicho al señor Facebook que puede perfectamente coger todo lo que subimos en esa red social, y ya no solo todo lo que subimos, sino todo aquello en lo que incluso terceros han subido y nos han etiquetado. Eso sí, porque hay gente que me dice, no, claro, es que me he borrado de Facebook y esta foto tal, no, si a ti te han etiquetado, por mucho que tú te borres todo, o sea, si otra persona a ti te ha vinculado... Continúa. Quiero interrumpirte un segundito porque nos pregunta una rubia decoradora que viene muy a colación de lo que estamos hablando. Dice, o sea, ¿que pueden coger nuestras fotos y hacer lo que quieren con ellas? No, vale. ¿Con qué excepciones? Porque no, o sea, se pueden coger las fotos y se pueden utilizar, pero no como les dé la gana. Vale, explícanos las limitaciones de uso de las imágenes en redes sociales. Bueno, al final, o sea, existe un tema, a ver, volvamos, es un poco, iría orientado al deber de desinformación o no atentar contra la intimidad, el honor de la persona, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un elemento súper importante que entra a colisión. Claro. Al final, el derecho son colisión de derechos. Entonces, donde empieza uno, termina el otro. Entonces, evidentemente, si hay algo que pueda atentar contra nuestra intimidad personal, que existe una normativa al respecto, que la intenta proteger, entonces ese sería un límite. Pero claro, esa intimidad personal, ese honor, esa normativa a la que os hago mención, también tiene un choque con otro derecho, que es el derecho a la información. De hecho, yo creo, y aquí quiero poner ejemplos en concretos por no dañar a nadie, pero hay situaciones en las que hemos visto una noticia en los periódicos en las que se habla de X persona y X persona ponen imágenes de esa persona a lo mejor en sus vacaciones o con sus hijos o con XX, y son imágenes que claramente no han ido a la persona a preguntarle si las tenía y las podían coger, sino que se han ido a una red social y las han cogido. Bueno, no
pero disculparme que no lo he dicho bien, lo que han hecho es pedir a esa red social y esa red social le ha dado la autorización para cogerlas. Sí, Porque claro, porque es lo que... no, Porque es lo que si estábamos hablando. Nosotros cedemos a Facebook, pero no cedemos está, a fulanito o a menganito. Estamos cediendo a Facebook para que esas fotos sean susceptibles de poder moverse. Pero entonces, en este caso, habría que pedirle permiso a Facebook o a Instagram para utilizar fotografías de otros o pedir, en este caso, cuando hablábamos de limitaciones, o pedir permiso al autor de las fotografías y que te lo conceda ya él directamente, ¿no? claro, es que yo creo que es fundamental, o sea, que entendamos que con esa red social lo que nosotros hemos hecho es darle permiso para poder, pues lo que decíamos, utilizar esa fotografía. Lo que no le damos permiso a través de esa red social es que venga ese tercero, la coja y que haga el uso que considere. O sea, es muy distinto y mezcla. O sea, hay esa limitación. Diferente es, pues, que ese tercero se ha comunicado con Facebook y desconozco, pero estoy segura que Facebook, por ceder esa fotografía a ese tercero, sí que le hace pagar un determinado dinero, porque este negocio se sustenta de algún modo, pero que en ningún caso ese tercero puede coger de forma injustificada esa fotografía y publicarla, por ejemplo, en un medio de comunicación. O sea, esa limitación. ¿Qué es lo que me pasa aquí, por ejemplo? Exactamente. Y de hecho ahí, o sea, decisiones del Tribunal Supremo que hablan al respecto. O sea, realmente, de esa limitación, porque han habido, lamentablemente, esta situación se produce a diario. O sea, a diario. Exacto. Como si os dijera que Facebook tiene la potestad de distribuir las imágenes, pero no una persona coger esa imagen y distribuirla sin el consentimiento del autor. Claro. Bueno, súper interesante y clarísimo, desde luego. Entonces, cuando hablamos ya de fotografías y en el caso de difusión en redes sociales, cuando algunas de las preguntas ahora las vamos a ver que hemos recibido es, ¿puedo publicar fotos tuyas? La respuesta es que sí, que se pueden publicar, pero es que generalmente lo ideal es pedir permiso, autorización. A mí, en mi caso, a mí no me importa que no me pidan autorización siempre y cuando se cumplan dos premisas para mí fundamentales que entran de hecho dentro de mis derechos morales, que son los que son irrenunciables, porque al final estamos hablando de que le estamos cediendo los derechos de explotación, entre comillas, a Facebook e Instagram, pero no nuestros derechos morales, con lo cual para mí tiene que prevalecer que se me nombre siempre como autora, pero no porque lo diga yo, porque al final hay mucha gente que me dice, bueno, es que esa es tu opinión. No, es que no es una opinión, es un derecho legítimo. Y luego que no se estropee mi fotografía de ninguna de las maneras, ¿no? Que no se modifique. Ni ampliando, ni usando filtros, ni de ningún modo, ¿no? Creo que es fácil de entender porque al final, bueno, pues cada fotógrafo tiene una imagen personal de su trabajo y cuando alguien coge una fotografía y la publica, pues transformándola a su libre albedrío, como le dé la gana, pues se produce una transformación que al final, digamos, se pierde el sello particular del fotógrafo en sí. Y claro, esa fotografía que esa tercera persona ha cogido y ha publicado y ha transformada, también es susceptible de que otra tercera persona la coja y la distribuya. Al final se viraliza una fotografía etiquetándote como autor que no corresponde con tu trabajo, con lo cual ahí tu obra se está viendo seriamente dañada y la gente puede llegar a pensar, oye, pues fulanito, pues como ha perdido su trabajo, ¿no? Qué mal, qué feo se ve, o qué colores más raros, o qué edición más rara usa, bueno, y eso te puede producir una pérdida de clientes, en fin. Creo que es bastante sencillo de comprender, ¿no? El por qué no se tienen que hacer esas cosas. Pero bueno, luego ya el hecho de pedir autorización y tal, hombre, debería ser que sí siempre, ¿eh? Yo reconozco que hay muchas veces que recibo mensajes directos de gente de, oye, ¿me das permiso para usar esta foto? Y yo, encantada. Es más, muchas veces le digo, oye, pues casi en vez de hacer pantallazo, te envío el original y lo publicas bien. Pero que a mí no me importa, pero esto es una cosa mía personal, que se coja una foto mía y se compartan, siempre que estas dos premisas y derechos morales se respeten, ¿no? El nombrarme y no modificar la obra. Vamos a ver las limitaciones, ¿no? que tiene la publicación de fotografías y en este caso vamos a entrar en el apartado de los derechos de imagen también, ¿vale? Y de aquellos objetos a veces también que tienen derechos de autor. Bueno, dice la ley que se pueden tomar fotografías de obras situadas en parques, calles o vía pública, incluso museos, pero siempre con el límite de no tener afán de lucro. Exacto. Este tema es un tema, la verdad, que muy discutido porque
como sabéis, estamos en el contexto de la Unión Europea y lamentablemente no estamos o no tenemos una misma opinión los diferentes estados respecto a este punto. De hecho, por ejemplo, en Alemania está prohibido el hacer fotografías en lugares que son privados, o sea, o incluso públicos. O sea, es todo un concepto. En algunos países, nosotros, por suerte, no somos ni el más liberal ni tampoco el más restrictivo, ¿no? Y entonces, en este caso sí que se entiende que tú cuando haces una fotografía de, por ejemplo, un espacio privado, ¿no? Un típico, pues una fundación, un museo, etcétera, tú dentro de sus instalaciones sí que no puedes hacer unas fotografías porque se entiende que es un espacio privado y por lo tanto necesitas su permiso. Y a veces con esto quiero insistir que muchas veces pues clientes me dicen, claro, es que me ha pasado esto, y yo digo, pero has preguntado, porque no siempre implica que preguntes si sea un no, o sea, vale, pues debes pagar tanto. A veces hay espacios al contrario, que a cambio de esa difusión están más que encantados, pues que tú vayas a hacer algún tipo de reportaje en su interior, ¿no? Pero en espacios públicos, los edificios que encontramos en la calle, por suerte hoy por hoy, desde fuera, les podemos hacer fotografías y no hay ningún problema. Sin ánimo de lucro, sí, se entiende que tú directamente no es que vas a hacer una fotografía pongo el ejemplo, yo que estoy en Barcelona, de la Sagrada Familia, y vas a hacer cuadros y y vas a hacer una exposición y vas a obtener un súper beneficio de eso. Ahí entonces podríamos llegar un poco a discutir cómo debería ser el lucro o no, ¿no? Pero si evidentemente es un complemento de fotografía, pues realmente no debería existir ningún tipo de problema. Pero está claro que es igual que mencionabas, que cuando vamos a hacer una fotografía, nuestra libertad está marcada por ese choque, ¿no? Del que hablamos continuamente, de esas limitaciones. Entonces, en este caso, serían los objetos, y por objetos a veces pienso en, por ejemplo, un coche, y no quiero decir objetos, pero a veces animales. O sea, tú un animal tienes que pedir un consentimiento para hacerle unas fotografías, que es de alguien ese animal, ¿no? Y etcétera. Entonces, a veces es importante que pensemos, hagamos esa reflexión, partiendo siempre de la idea de que nosotros estamos haciendo, me pongo el contexto, Natalia, que hacemos fotografías para obtener un beneficio, no para yo hacer un cuadro y ponerlo en mi casa o para regalárselo a mi primo y que tenga un cuadro precioso en el comedor. O sea, hablo de un contexto en el que forma parte de nuestro trabajo. A veces te escucho con un poco de dificultad, Nuria. No, me va y me viene. No sé si me está pasando a mí solo o si ¿estáis escuchando todos bien a Nuria? Es que me gustaría ver. Bueno, a ver que nos conteste alguien, a ver si te están escuchando bien. Ahora un poco mejor, quizá. ¿La escucháis bien? Vale, es que a veces yo te pierdo un poquillo, no sé por qué, pero bueno, parece que dicen por aquí que sí, que se te escucha bien. Vale. Bueno, la limitación. No, me dicen que no, que se corta. Yo te escucho mejor, me dicen que me escucha a mí mejor. Vale. Sí, dice, ¿puede ser que tengas algún problema de cobertura, Nuria? ¿No? Ay, pues ya me pilláis un poco así, ¿no? Al principio te estaba escuchando fenomenal, ¿eh? Bueno. No sé. Vamos viendo y tal, intento cambiar de lugar o cualquier cosa. Vale, sí, parece que se te entrecorta. Bueno, vamos a seguir porque, bueno, sí que lo que sí que has venido a decir es que sí que en España está permitido hacer fotos en parques, en la vía pública, lógicamente en casas pero se entiende, bien. Me dicen con razón que, bueno, más o menos, aunque se te entrecorte un poco, se te entiende. Vale, bueno, iba a resumir, si no, bueno, pasamos a lo siguiente. Otra de las limitaciones a la hora de publicar fotografías es el derecho a la propia imagen, ¿no? La imagen de una persona, su representación física, se considera como un dato de carácter personal, puesto que permite identificar a una persona concreta. Este es el artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El derecho a la propia imagen aparece regulado en la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo de Protección Civil de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen. Y esta ley establece que para la toma de imágenes de una persona será necesario su consentimiento expreso, según dice el artículo 2.2, y con expreso estamos hablando de la toma de imágenes, ahora vamos a entrar un poquito en esto. Y con expreso no necesariamente se refiere a escrito, puesto, dice, que una persona que mira a cámara y conoce y es consciente de la toma de la fotografía, se deduce que consciente en la realización de la misma. Vale. He puntualizado en la toma de la imagen, no en la publicación de la imagen, ¿vale?
Esto es importante que lo diferenciemos. Explícanos bien, Nuria. Exacto, o sea, lo que os comentaba, el derecho es así de divertido, que consiste en que vayan chocando derechos que tenemos reconocidos con otro. Y uno del que decíamos, súper importante, es el derecho a la propia imagen. Más que nada porque es un derecho que está reconocido como un derecho fundamental, de hecho está en nuestra Constitución, en el artículo 18, en la Convención de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Entonces, es un derecho importantísimo, que de nuevo, podríamos hablar, lo mencionabas, podría chocar con otro como es el derecho a la información, ¿no? Pero centrémonos en este derecho, el de la propia imagen. Nosotros no podemos, como bien has apuntado, ir a una persona y tomar una imagen porque sí, reproducirla, distribuirla, etcétera, sino que necesitamos su consentimiento. Y esto, insisto, es fundamental, porque sin ese consentimiento realmente podríamos tener muchos problemas. Entonces, apuntando a lo que hacías referencia de las fotografías que podemos hacer en la calle, entonces tenemos que un poco hacer una diferenciación. Y la verdad que... Street photography, ¿no? Por ejemplo, venga. Por ejemplo, porque de hecho os iba a contar, ¿no? Hay que diferenciar un poco cuál es el objetivo de esa fotografía. O sea, si por ejemplo nosotros estamos en la calle y yo hago una fotografía y aparecen personas en el fondo, pero que consideremos que son simplemente, no es bonita la palabra, pero accesorios. Accesorias, sí, exacto, eso es. Son personas accesorias a la fotografía, aquí no se entiende que hay un problema, porque al final lo que remarca, y aquí me voy a hago un salto a lo que es la normativa de datos personales, y también se vincula mucho con lo que es la ley de la propia imagen, en este caso, es cuando se identifica a una persona. Entonces, que esté ahí en el fondo, no ha habido nunca intención de identificar a esa persona. De identificarla. Exacto. Sí que hay excepciones, como todo en este mundo. O sea, si por ejemplo yo resulta que estoy viendo esa fotografía y esa persona accesoria, por decirlo así, en vez de estar paseando por el centro de Madrid, está en una manifestación y tal, podría llegarse a verse afectada a esa persona porque la ha identificado, la hemos localizado, ni que sea de forma accesoria, en un espacio manifestando una orientación, sea sociológica, ideológica, etcétera, ¿no? Pero bueno, partiendo de este caso que es muy remoto, volvemos a lo que decíamos. Si es accesoria, no sería un problema. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no es accesoria? Típica situación del street photography que todos conocemos y más vosotros, y a lo mejor muchos de vosotros incluso especializados en ello. Pues aquí hay... es un tema que se ha hablado mucho porque volvamos, y no lo he mencionado desde el principio y lo quiero decir, y es una reivindicación que hago desde hace mucho y creo que os ayuda a entender porque hay cosas que no son tan entendibles como nos gustarían, y es que estamos en un contexto que con las leyes en las que nos estamos barajando no son actuales, ¿no? Entonces, muchas de estas leyes no estaban pensados para trabajos como el vuestro, sobre todo para la era digital en la que vivimos, ¿no? Entonces, claro. Hay que coger la normativa y hacer muchas interpretaciones al respecto. Street photography, lo que bien apuntabas, Natalia, que yo haya una persona y yo le haga una fotografía, yo necesito un consentimiento. Ahora bien, este consentimiento la ley no nos pide que tenga que ser por escrito. Por lo tanto, que una persona se predisponga a que tú le hagas esa fotografía, por ejemplo, un posado, que esa persona te haga ese posado, para mí, eso es opinión personal compartida con otros compañeros, evidentemente, se entiende un consentimiento, pero se entiende que te haga un consentimiento para captar la fotografía y ahí termina. No para reproducirla. Exactamente, ni mucho menos para distribuirla, ni comunicarla de forma pública, etcétera. Ahora bien, sí que es cierto que yo dudo mucho que esa persona que ha posado, que tú captures esa fotografía, tenga algún tipo de problema en de que tú hagas ese tipo de acción. Con eso no quiero decir que no se me de que tienes la libertad de poder hacerlo. Simplemente estoy diciendo que se puede deducir de que existe esa intención y que esa persona no va a venir a buscarte. De publicarla, porque uno entiende que cuando te están haciendo una fotografía en la calle en la que estás posando específicamente y a lo mejor estás explicando el outfit que llevas, pues si esto es de Zara o esto es de tal o esto es de cual, entiendes que a esa foto se le va a dar un uso, no se va a quedar para el uso personal de la persona. Bueno, yo de todas maneras antes te preguntaba, hablaba un poquito antes de empezar el directo con Nuria, le decía, claro, lógicamente cuando vas a hacer street photography, yo no lo hago, no es mi caso, pero bueno, estamos poniendo aquí muchos supuestos. No vas con una carpetita con la cesión de derechos de imagen, ¿no? Una manera fácil de solventar sería, por ejemplo, pues grabarle un vídeo a esa persona cortito con tu teléfono en la que le pidas que se identifique y que te da consciente en la publicación de esas imágenes. Eso nos podría valer un poco como consentimiento de cesión de las imágenes para su
para su reproducción? A ver, sería súper importante que en ese vídeo también os dijera que os da el consentimiento para hacer ese vídeo, pero sí, o sea, al final... También. Exacto, ¿no? Porque al Bueno, final... es como lo de esta grabación, ¿no? Cuando te hacen el típico contrato por teléfono, ¿no? Vale. Puedes grabar, no, pues Siento grabación, por ciento publicación de fotos, ¿no? que de hecho hay un tema que es súper importante, es lo que os digo, el derecho a la propia imagen viene con el gran paraguas que es la ley de protección de datos. De hecho, seguro que sabéis que ahora en el pasado 25 de mayo entró pues una nueva normativa y justamente uno de los cambios que nos pide esa nueva normativa de protección de datos es de que siempre la persona que nos da un dato sea consciente qué es lo que vamos a hacer con ese dato, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ese vídeo estaría perfecto siempre y cuando la persona nos ¿Me lo puedes repetir esto? Comentaba que con este cambio normativo de lo que es la protección de datos, ¿vale? Es súper importante que la persona sepa qué se va a hacer con sus datos, ¿vale? Entonces, el propio dato es la propia imagen o en ese vídeo a lo mejor la persona se va a identificar, o sea, que os va a dar un nombre, un DNI, etcétera. Entonces, es importante que también en ese vídeo quede reflejado que os autoriza a tratar ese dato, o sea, ese vídeo a efectos de poder justificar la fotografía que habéis realizado para comunicarla públicamente. O sea, no solo que os diga, sí, la puedes comunicar, no, que diga, yo autorizo a que mis datos sean tratados para efectos de consentimiento, para el tema de la publicación, comunicación pública y si queréis transformación de mis fotografías. ¿No? Es súper importante. Yo os digo, es un poco complejo porque tiene el paraguas de lo que es la ley de protección de datos. Claro, pero estas cosas no hay que cogerlas con pinzas, hay que tomárselas con mucha seriedad. Claro, estamos hablando del caso de la street photography, pero ¿qué pasa cuando estamos en un evento y estamos haciendo fotos de personas? Claro, hablemos de una situación, por ejemplo, un evento, yo parto de la idea que es privado, ¿no? Entonces, es súper importante de que aquí hay que entender qué obligaciones tienes tú. Entonces, realmente cuando tú imagines un contexto, voy a hablar de una boda. Imagine que vosotros vais a una boda. En primer lugar, evidentemente, en el contrato que sí o sí debéis de firmar con los novios, es súper importante. Siempre. Y hago un paréntesis, yo siempre digo, es que hay clientes que me dicen, es que contratos, digo, al contrario, para mí proyectan una imagen de profesionalidad y al mismo tiempo de saber exactamente a qué os atenéis las partes. O sea, para que no hayan posibles confusiones. Las partes, exacto. Esto es muy importante, esto que dices es muy importante, porque al final un contrato es para proteger a ambas partes, no solo a una. O sea, y esto es un concepto que hay mucha gente que no comprende. Y bueno, mi contrato se ve claramente, o sea, lógicamente mi contrato tiene una serie de cláusulas que me protegen a mí y tiene otra serie de cláusulas que protege a mis clientes. O sea, es que esto tiene que ser recíproco, ¿no? Totalmente. De hecho, no hace mucho un familiar como me escribió también para un tema de un evento, una boda, me decía, ¿te puedes creer que el videógrafo me ha hecho firmar un contrato? Y le decía, pues claro, pero es que yo te obligo a hacerlo. O sea, ¿cómo sabes tú que esa persona, cuando le pagues, te va a dar el material? ¿Cómo va a ser el material? ¿En qué fecha te lo va a dar? ¿En qué calidad te lo va a dar? ¿Qué pasa si no te lo da? O sea, es que al final es lo que... ¿Qué pasa si no aparece? ¿Qué pasa si se lo da antes? Es que a mí me han contado cada historia y cuando me cuentan ustedes digo, pero ¿y no habías firmado un contrato en el que se estipulaban en qué partes del día iba a trabajar, qué es lo que ellos iban a trabajar, todo lo que estás diciendo tú? Pues no. ¿Pero cómo puedes dejar algo tan gordo? Bueno, hay eventos que son más pequeños, pero hay eventos tan importantes como una boda, por ejemplo, en la que el desarrollo económico en todos los aspectos, ya no solo en fotografía, es muy grande y todo tiene que estar con un contratito por medio, contrato estupendo y clarísimo y en el que ambas partes estén tranquilísimas, ¿no? Pero bueno. Exacto. No, y lo que me he ido un poco por la estamos hablando del contrato. Fotos a personas en eventos privados. Exacto. Pues yo siempre digo que es importante cuando hacéis ese contexto, ¿no? Que hablábamos de una boda, que evidentemente más allá de tener los derechos de cesión de imagen de los propios novios y sobre todo establecer qué vais a hacer con esa imagen, qué la vais a utilizar. O sea, no basta con decir, me cedes los derechos, no. O sea, ¿para qué? No. ¿En qué territorio? ¿Por qué tiempo? Exacto, etcétera, etcétera. Lo que además yo siempre os aconsejaría como abogada que pongáis alguna cláusula en el contrato que haga referencia a que ellos os garantizan que tenéis o que podéis... perdóname, Nuria.
Sí, os Un decía que segundito, también... 25 segundos de directo. Instagram nos va a Vale, cortar y vamos a volver a conectar, ¿vale? O sea que no os vayáis, por favor, que conectamos en 3, 2, 1, otra vez. Y continuamos vale. hablando de esto. Lo voy a cortar yo, es que no queda nada.